Qué bueno es el Señor. Puede tomar asiento, amados. Y de verdad que muy contento y agradecido al Señor por esta oportunidad que nos ha brindado de poder estar juntos en el Espíritu del Señor y compartir, ser edificados mutuamente conforme a la medida del Señor que ha estado fluyendo en cada uno de todos nosotros. Así es que animarles a que continuemos caminando en esta verdad, siguiendo esta luz maravillosa del Señor y que podamos seguir experimentando el crecimiento o el incremento de Cristo en nuestros corazones. Bueno, hemos estado compartiendo, como decía el apóstol Gerardo, acerca de esta obra de Cristo en nuestros corazones, lo que el Señor está haciendo en nosotros, quiere seguir haciendo en nosotros. Su deseo, su meta es completar esta obra, perfeccionarnos, ¿ok? En su espíritu y que podamos ser transformados a la imagen de su Hijo. Y hemos estado viendo el por qué, cuál es la razón por la cual se hace necesario que usted y yo experimentemos esta obra del Señor. La razón es la condición natural del ser humano. El ser humano necesita definitivamente ser cambiado, necesita ser transformado, necesita que su alma, su ser pueda ser limpiado, purificado y pueda ser constituido realmente a la misma imagen de Cristo el Señor. Por tanto, hemos estado considerando esta obra de Dios, esta obra del Señor, y hemos estado viendo cómo esta obra se hace real en los corazones en la medida que su luz y gracia aparece, brilla en nosotros y nosotros podemos volvernos a esa luz y a esa gracia para recibir de ella su guía, su instrucción, su dirección. Y en la medida que realmente podemos caminar en esa guía, en esa dirección, seguir al Señor y ser obedientes, entonces es allí verdaderamente donde nosotros llegamos a experimentar esta obra de Cristo en nuestros corazones. La esencia, mis amados, de el verdadero cristianismo es un éxodo, ¿okay? Es una salida que tenemos que experimentar. Un éxodo y una salida de la naturaleza que es opuesta a Cristo, a la naturaleza divina. ¿Okay? El inicio de todo camino en el Señor, el inicio de todo camino en Cristo Jesús es realmente el don del arrepentimiento. El don del arrepentimiento que trata y consiste en que nosotros podamos volvernos a Él cada día. Digamos en términos muy prácticos, que dejemos de vivir en el yo, por el yo y para el yo, a vivir a ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que lo que ahora vivamos en la carne, es decir, vivamos en este cuerpo, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó, nos ama y se entregó también a sí mismo por nosotros. Así es que de eso se trata el cristianismo, de eso se trata la verdadera esencia, no de una religión más, ¿ok? No, de una vida que tenemos que conocer, de una vida que tenemos que experimentar, de una luz que tenemos que abrazar, de una gracia que tenemos que recibir, que tenemos que acoger, de un espíritu, ¿ok? El cual tiene que ser nuestro maestro, del cual recibimos su enseñanza,
y su dirección. Y en la medida que todos estos elementos, que no son otra cosa que una esencia y virtud de Cristo, entonces el Evangelio se torna para nosotros en algo muy vivo y en algo muy real. Esta mañana quiero compartirte acerca de el poder de Dios que nos cambia, el poder de Dios que nos transforma, pero sobre todo, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? ¿Cuál es la responsabilidad suya y mía con respecto a este poder? ¿Cómo nosotros debemos responder a esa obra de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que usted y yo tiene por implicación, que realmente responderle al Señor en esta obra que Él quiere ejecutar en cada uno de nuestros corazones, que quiere producir en cada uno de nuestros corazones? Así es que de esa manera realmente este poder llegue a ser real en cada uno de nosotros. Así es que vamos a iniciar en Primera de Corintios. Primera de Corintios, vamos a ir al capítulo número 1 y vamos a considerar el versículo número 17. Les voy a pedir el favor si me pueden colaborar con un agua al clima, por favor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, la razón por la cual él está haciendo esta declaración era porque allí, en la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto, los hermanos habían caído en una situación de división, de pleito, de contienda. Ellos estaban asumiendo un gran error, como si Cristo estuviese dividido, como si hubiese muchos maestros. Y entonces el uno decía: pues yo soy de Pablo, si Pablo lo había bautizado. El otro: yo soy de Pedro, si Pedro lo había bautizado, hablando por supuesto del bautismo en agua, o yo soy de Apolos. Y entonces Pablo les dice: señores, a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo afirma esa verdad. A mí el Señor me envió ¿a qué? A predicar el Evangelio. Y ese Evangelio no predicarlo con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí empezamos a ver un principio interesante que el apóstol Pablo empieza a marcarnos. Observe, considere, para él el Evangelio está íntimamente ligado a la cruz de Cristo. Por eso dice: me enviaron a predicar el Evangelio. Me enviaron a predicar dicho Evangelio no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que la cruz de Cristo no se haga vana. Pablo relaciona la cruz de Cristo con el Evangelio. Y luego dice en el verso 18: porque la palabra de la cruz es que es locura. ¿Es locura a quiénes? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Es poder de Dios. Yo le pregunto, amado, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo que es poder de Dios? ¿Qué dice él que es poder de Dios? ¿La qué? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de la cruz. Pablo está diciendo: la palabra de la cruz es poder de Dios. Pero también en esa afirmación que él está diciendo, dice:
esta palabra de la cruz es poder de Dios a los que se salvan. Porque recuerde, esta misma palabra de la cruz a los que se pierden es locura. No es que son dos palabras distintas, no. Él está diciendo la misma palabra, la palabra de la cruz, a aquellos que se salvan les resulta que en poder de Dios. Pero en los que se pierden, esta misma palabra les resulta en qué? En locura. Ahora, cuando Pablo habla de la palabra de la cruz, está hablando de la cruz de Cristo y está hablando del Evangelio. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la palabra de la cruz? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la cruz de Cristo? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla del Evangelio? Si nosotros consideramos toda esta perspectiva, mis amados, a la luz del corazón apostólico, a ellos se les empezó a revelar en su corazón que cuando ellos hablaban del Evangelio, hablaban del poder de Dios. Cuando ellos hablaban de la cruz de Cristo, hablaban del poder de Dios. Cuando ellos hablaban de la palabra de la cruz, hablaban del poder de Dios. Y es necesario que nosotros también por el Espíritu de Dios podamos abrazar esta verdad. Debido a que la mayoría de los creyentes por muchos años, cuando pensábamos en la cruz de Cristo o cuando pensábamos en la palabra de la cruz, de una u otra manera lo que siempre relacionábamos era el madero, la cruz externa, donde nuestro Señor Jesucristo fue colgado. Pero en la conciencia apostólica, esta palabra de la cruz ahora la llaman el poder de Dios. Ellos llaman que esa cruz es el poder de Dios. Y es por el significado que esta cruz tiene. Y quiero que veamos una diferencia acerca de esta realidad espiritual. La cruz como elemento natural, por supuesto, es un madero. De hecho, ese madero servía como un instrumento de muerte. En aquella época, a los reos, a los presos, a los malhechores y de los peores malhechores que había, se les daba un tipo de muerte y se le llamaba muerte de cruz. Es decir, se colgaban en una cruz, eran crucificados, eran clavados en un madero. Y a ese tipo de muerte, que era una muerte, por cierto, muy horrenda, muy fea, se le llamaba la muerte de cruz. Así es que ese madero representaba un instrumento de muerte y también, por supuesto, representaba maldición. Así lo decía la ley. Maldito es todo aquel que es colgado, ¿dónde? En un madero. Ahora, nosotros identificando lo que esa cruz externa significa, el significado que ella tenía, un instrumento de muerte, también tenemos que entender es la realidad espiritual que allí aconteció, el mensaje sustancial que de allí brotó, porque el Señor declaró en varias ocasiones y nos dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome ¿qué? Su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. Y creo que usted y yo estamos de acuerdo que cuando el Señor está hablando de esa expresión y está diciendo tome su cruz cada día, creo que estamos de acuerdo en que no nos mandó a coger dos maderos, clavetearlos, unirlos en forma de cruz, colocárnoslos al hombro y caminar con ese madero todo el día. ¿Estamos de acuerdo que no, cierto? Por tanto, cuando Él está hablando de la cruz, está hablando de un significado espiritual. ¿Ok? Está queriendo dar un mensaje. Está queriendo compartir una esencia. Está queriendo compartir una sustancia espiritual.
Por eso ellos hablan de la palabra de la cruz. Por eso ellos hablan de la cruz de Cristo. Pero es algo que trasciende más allá de ¿qué? Del madero. Y ahora Él le llama a esa palabra de la cruz, o a esa cruz de Cristo, o a ese evangelio, el poder de Dios. Y dice, esta palabra de la cruz, señores, es el poder de Dios. Ahora, esta cruz ya no externa, ya no natural, sino ahora una cruz interna, diga, es el poder de Dios. Y esta cruz, como instrumento de Dios, repito, ya no el madero externo, sino que su propio poder es poder de Dios para crucificar. Así como la externa servía para crucificar, así también esta interna sirve para crucificar. ¿Qué crucificaba la externa? El cuerpo físico del hombre, hasta que le daba muerte. ¿Qué crucifica esta interna? Crucifica el yo, crucifica el pecado, crucifica el mundo y crucifica la carne con sus pasiones y sus deseos. Esta cruz sigue siendo el instrumento de Dios, pero ya no una cruz natural externa, ahora una cruz espiritual y ¿qué? E interna, y Pablo la llama como el poder de Dios. Y dice, para aquellos que creen, esta palabra de la cruz es que poder de Dios. Y poder de Dios que produce ¿qué? Salvación. Por tanto, es esa cruz la que debemos tomar cada día. Diga, cada día. ¿Qué es lo que debemos tomar cada día? ¿Qué es lo que debemos abrazar cada día? ¿Qué es lo que debemos cargar en nuestros hombros cada día? En un lenguaje figurativo, el poder de Dios. Someternos al poder de Dios. Porque es el único poder de Dios que puede producir en nosotros ¿qué? Salvación. ¿Y cómo produce salvación? Crucificando en nuestro interior, en nuestro corazón, todo aquello que no procede de Cristo. Porque nosotros solos, usted y yo, solos, dependiendo de nosotros mismos, no tenemos capacidad para crucificar en nosotros aquellas cosas que son ¿qué? Contrarias al Señor. Por tanto, en la experiencia de este poder, de esta cruz interna, es la cruz interna de la negación propia. Por eso cada vez que usted oye la expresión, tome su cruz, le antecede la expresión, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. Entonces es la cruz interna ¿de qué? De la negación propia, para ya no satisfacer más nuestros propios deseos, ni satisfacer nuestra propia voluntad, ni andar en nuestros propios caminos, ni hablar nuestras propias palabras, sino estar sometido bajo el poder de Dios que obra en nosotros la muerte de todo aquello que es contrario al Señor. Y Pablo sigue diciendo y nos empieza a dar brillos y vislumbres de cómo esta cruz es el poder de Dios que opera en nosotros para crucificar, someter, destruir todo aquello que no pertenece al Señor. Mira el verso 19, por favor, de ahí de 1 Corintios capítulo 1. Verso 19. Pues está escrito. ¿Qué está escrito? Destruiré ¿qué?
la sabiduría de los sabios y desecharé ¿qué? El entendimiento de los entendidos. ¿Cuál es la sabiduría de los sabios de la cual Pablo está hablando aquí? Pues toda sabiduría que no procede de Dios. Está hablando de los sabios de este mundo. ¿Cuál es el entendimiento de esos entendidos? Pues todo entendimiento que no procede del Espíritu del Señor. El entendimiento común, natural de los hombres. Ahora observe cómo esta palabra de la cruz obra en nosotros. Cómo esta palabra de la cruz procede en nuestro corazón. Destruyendo, diga destruyendo. Toda sabiduría en nosotros que no proceda del Espíritu del Señor. Santiago le llama a esa sabiduría terrenal, carnal y diabólica. Una sabiduría animal. Miremosla por un instante, porque es sumamente importante que la logremos identificar. Tiene unas características muy definidas, igual que la sabiduría que proviene de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué? Y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay también perturbación y toda obra ¿qué? Perversa. Dígale que está a su lado, esa sabiduría es la que la palabra de la cruz destruye en nosotros. Esa es la sabiduría que la palabra de la cruz destruye en nuestro corazón. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es del Espíritu, es primeramente ¿cómo? Pura. Esa sabiduría es pura. Después es ¿cómo? Pacífica. Ministra paz de Dios. ¿Cuál paz? La que el mundo no puede dar. La paz que solo viene de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál paz? La paz que gobierna los corazones de los hombres. La paz por la cual nada debemos estar afanosos, porque es poderosa para gobernar la mente y los pensamientos. La paz de Dios. Esa sabiduría es pacífica, ministra paz, es amable, es benigna, es buena porque procede del bueno, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. ¿Qué hace la palabra de la cruz? ¿Qué hace el poder de Dios? Desecha y destruye en nosotros toda sabiduría que es de abajo, que es terrenal, animal y diabólica, pero también levanta en nosotros la sabiduría que es divina. ¿Qué más hace esta palabra de la cruz como poder de Dios? Desecha el entendimiento de los entendidos. Nos va limpiando del entendimiento natural, nos va limpiando del entendimiento carnal, nos va limpiando del entendimiento de abajo, pero nos hace participar del entendimiento divino. Diga conmigo la palabra de la cruz. Esa palabra de la cruz es el poder de Dios. ¿Qué hace esta palabra de la cruz? ¿Qué más hace este poder? Vaya conmigo Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo número 6, versículo 14. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, cuando Pablo está diciendo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué se está refiriendo?
¿Será que se estaba refiriendo al madero o se estaba refiriendo al poder? El poder del Señor Jesucristo. El poder del Señor Jesucristo. Recuerde que para Él la palabra de la cruz es el poder de Dios que salva. ¿A quién? A todo aquel que cree. Por tanto, lejos esté de mí gloriarme, sino en la ¿qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En el poder que Él manifestó, en el poder que emana de Él, en el poder que fluye de Él. ¿Por qué? Porque en ese poder y según ese poder, el mundo dice, me es crucificado a mí. ¿Y yo qué? Al mundo. Dicho de otra manera, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, mi interés por el mundo ha perecido, se ha acabado. Y el interés del mundo por mí, ¿qué? También. Así es que el mundo me ha crucificado a mí y yo he sido crucificado, ¿qué? Al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva ¿qué? Creación. Porque lo viejo en Él estaba siendo como crucificado, estaba pasando. Y estaba pasando basado en ¿qué? En el poder de Dios. Entonces, este poder de Dios, esta palabra de la cruz, ¿qué hace, mis amados? Crucifica y desecha la sabiduría que es de abajo. Pero ¿qué hace esta palabra de la cruz? También crucifica en nosotros al mundo. Nuestro interés por el mundo se acaba cuando nos sometemos a ese poder de Dios. Y el interés del mundo por nosotros también. ¿Qué hace esta palabra de la cruz? Crucifica la carne con sus pasiones y sus deseos. Mire conmigo en Gálatas 5:24, por favor, y observe lo que dice. Pero los que son de Cristo, ¿quiénes? Los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y sus deseos. Por eso dice en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también ¿qué? Por el Espíritu. Entonces, para ellos, la palabra de la cruz, para ellos, la cruz de Cristo es el poder de Dios. El poder de Dios que obra en su corazón. El poder de Dios que es capaz de librarlos. El poder de Dios que es capaz de crucificar en ellos todo aquello que no tiene a Cristo como fuente, todo aquello que no tiene a Cristo como origen, pero también es el mismo poder capaz de producir en nosotros la obra misma del Señor. Vaya conmigo a Filipenses, por favor. Filipenses. La palabra de la cruz, el poder de Dios, esto es lo que produce en los corazones que la reciben. Filipenses, vamos a mirar en el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir es froneo, los mismos pensamientos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mis amados, ¿qué hace esta palabra de la cruz en nosotros? Nos enseña a despojarnos de nosotros mismos. ¿Qué hace esta palabra de la cruz en nosotros? Nos enseña humildad y mansedumbre. Nos enseña a poner toda nuestra confianza en el Señor. Esa es la obra de esta
palabra de la cruz, de este poder de Dios en nuestro corazón. Filipenses capítulo 3. Mire lo que el apóstol Pablo empezó ahora a identificar desde hace 2000 años, que aparecían individuos, personas, no que estaban fuera de ellos, de hecho estaban en el contexto entre ellos. ¿Y qué hacían estas personas? Se declaraban enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ok? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos. ¿Enemigos de qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿en qué contexto eran enemigos de la cruz de Cristo? ¿Sería que ellos estaban negando que Jesús había muerto en un madero? No. ¿Quién podía negar que Jesús de Nazaret había muerto en un madero? Si aquella historia era la historia más conocida en todos esos tiempos y esos años. Aquello marcó la historia, mis amados. Nadie negaba que un hombre que se había llamado Jesús de Nazaret había sido muerto ¿dónde? En un madero. Cuando Pablo dice que son enemigos de la cruz de Cristo, no se está refiriendo a que era gente que negaban que Jesús de Nazaret había muerto en un madero. No, lo que estaban negando era el poder de Dios que quiere obrar en los corazones. Lo que estaban negando era la obra de Cristo que se quiere producir en los corazones. Y mira la consecuencia que tenían. Estos hombres que eran enemigos de la cruz de Cristo, dejaban ver cuál era el proceder y cuál era su estilo de vida. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Número 1, el fin de los cuales será ¿qué? Perdición. ¿Por qué el fin de ellos era perdición? Porque estaban negando el poder que los podía ¿qué? Salvar. Dice Pablo, la palabra de la cruz para los que se salvan es ¿qué? Poder de Dios. ¿Por qué esa palabra de la cruz es poder de Dios? Porque les producía a todo aquel que recibía ese poder, ¿qué le producía? Salvación. Ahora, si en vez de recibir ese poder de Cristo, lo que hacían era negar ese poder, resistir ese poder y declararse enemigos de ese poder, entonces no podían experimentar ¿qué? Salvación. Por eso el apóstol dice, el fin de los cuales ¿qué? Será perdición. El Dios de ellos, ¿qué es? El vientre, o sea, el apetito carnal, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es el apetito ¿qué? Carnal. ¿Por qué razón? Porque resistían el poder que podía crucificar en ellos los deseos ¿qué? Carnales. No dice la Escritura, los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y ¿qué? Y sus deseos. Pues cómo ellos podían experimentar la crucifixión de sus deseos carnales si estaban rechazando el poder que es el único capaz de crucificar esos deseos. Por eso, cuyo Dios es su ¿qué? Su vientre, su apetito carnal. Cuya gloria es ¿qué? Es su vergüenza. Claro que la gloria era su vergüenza porque no era la gloria de Dios. Solamente buscaban la gloria de los hombres, la gloria que es efímera, la gloria que es pasajera. Y observe cómo termina esa expresión acerca de estos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Solo piensan en qué? ¿Solo piensan en qué? Solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en las cosas de abajo. Solo piensan en las cosas temporales. Solo piensan en las cosas pasajeras. Porque no estaban experimentando
la salvación que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Conclusión, mis amados, la palabra de la cruz es el poder de Dios. Y es el poder de Dios que salva a todo aquel que cree. Y es ese poder el único que puede crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos en nosotros. Es el único que puede crucificar al mundo en nosotros. Es el único que puede crucificar el pecado en nosotros. El poder de Dios, la palabra de la cruz. ¿Para qué? Para salvar. Tito capítulo 2, y consideremos otro aspecto del poder de Dios. Tito capítulo 2. Vamos a mirar ahí en Tito capítulo 2, el versículo número 11. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Diga, la gracia de Dios salva. ¿Qué hace la palabra de la cruz? Salva también. ¿Y se acuerda que leímos que la palabra de la cruz es el poder de Dios para salvación? Diga conmigo, la gracia salva. Por eso dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Ahora, esta gracia que salva, también, diga, también es el poder de Dios. También es el poder de Dios. Segunda de Corintios capítulo número 12. Segunda de Corintios, capítulo número 12, versículo número 7 en adelante. Dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a este hombre? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Amados, el Señor está definiendo su gracia. El Señor, no ningún otro, el Señor. El Señor está diciendo que su gracia es su poder. Bástate mi gracia porque mi poder. ¿De qué está hablando? De la gracia. ¿Y cómo define la gracia? Como su poder. Bástate mi gracia. Es como si dijera, bástate mi gracia porque mi gracia se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Opera en la debilidad. Produce en la debilidad. Así es que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Conclusión, la gracia de Dios es el poder de Dios. ¿Y qué hace este poder? Salva también. Así como la palabra de la cruz es ¿qué? Es el poder de Dios. ¿Y qué hace esta palabra de la cruz? Salva también. ¿Ok? Así es que esta gracia salva. Tito 2:11.
12 nos va a decir cómo salva esta gracia. Y aquí en el verso 12 de Tito capítulo 2 nos dice cómo esta gracia salva. Dice enseñándonos. ¿Cómo es que la gracia salva? Una vez más, ¿cómo es que la gracia salva? Enseñándonos. Y dígale al que está a su lado, la gracia enseña a los que la reciben. La gracia enseña a los que la reciben, no a los que la rechazan, sino a los que la reciben, enseñándonos que, renunciando a qué, a la impiedad, renunciando, contradiciendo, negando la qué, la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosa ¿qué? Mente. Observe esa dinámica de esta enseñanza maravillosa y poderosa de la gracia de Dios. Esta gracia enseña por una parte a que neguemos, a que podamos contradecir y a que podamos negar toda impiedad, toda injusticia y todo deseo mundano, pero por otro lado, esa misma gracia nos enseña a vivir en este sistema como sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. O sea que la misma gracia que nos enseña a negar y a contradecir todo lo que no es de Cristo, esa misma gracia enseña a producir en nosotros lo que es de Cristo. Porque esa injusticia no es de Él. La gracia nos enseña a contradecirla. Pero la justicia, que es la naturaleza de Él, la gracia produce el brote de ella en nuestro corazón. Aquella impiedad que no es de Cristo, la gracia nos enseña a negarla. La gracia nos enseña a oponernos a ella. La gracia nos enseña a contradecirla, a no estar de acuerdo. Pero aquella sobriedad que es de Cristo, aquella piedad que es de Cristo, la gracia la levanta en nuestro corazón. Eso es algo glorioso que produce ¿qué? La bendita gracia de Dios. Diga, la gracia de Dios es el poder de Dios. ¿Y qué hace este poder? Salva. Ahora, ¿cómo salva esta gracia? Pues ya lo vemos. Nos enseña a contradecir, a negar, a renunciar toda impiedad, toda injusticia, todo deseo del mundo, pero por otro lado, también nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Así salva la gracia como el poder de Dios en nosotros. Entonces hemos visto hasta ahora, mis amados, que el poder de Dios es la palabra de la cruz. ¿Y qué hace este poder? Salva. Hemos visto hasta ahora que la gracia es el poder de Dios. ¿Y qué hace este poder? Salva. Ahora miremos el Evangelio. El Evangelio, Romanos 1, verso 16. Por favor, acompáñeme allí. Romanos, capítulo número 1. Y vamos a considerar el verso número 16. Y observemos lo que dice. Porque no me avergüenzo, ¿de qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Entonces, mis amados, el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Y la gracia es
poder de Dios. Y la palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Y qué hace el evangelio? Salva. ¿Y qué hace la gracia? Salva. ¿Y qué hace la palabra de la cruz? Salva. ¿Y a quién salva el evangelio? A todo aquel que cree. ¿A quién salva la gracia? A todo aquel que la recibe. ¿A quién salva la palabra de la cruz? A los que creen en ella. Entonces, cualquiera puede a estas alturas preguntarse, entonces Dios tiene diferentes tipos de poderes que salvan. Y la respuesta es, Dios tiene un único y mismo poder. Y ese único y mismo poder se llama la gracia de Dios. Ese único y mismo poder se llama la palabra de la cruz. Ese único y mismo poder se llama el evangelio. Porque el evangelio, la palabra de la cruz y la gracia de Dios, todos tienen como sustancia y esencia al mismo Cristo glorioso. El Cristo que vive y permanece para siempre. El Cristo que obra en nosotros y produce en nosotros lo que es agradable delante de Él. Por eso ese es el Cristo, mis amados, que hoy como espíritu vivificante está morando en nuestros corazones y quiere establecer su reino y quiere establecer su gobierno en nosotros. ¿Para qué? Para que ya no vivamos más nosotros, sino que ahora Él sea nuestra vida y sea nuestro vivir. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Pablo dijo, Cristo nuestra vida. Cristo debe llegar a ser en nosotros la vida y también tiene que llegar a ser nuestro ¿qué? Nuestro vivir. Vayamos por favor a 2 de Timoteo. El evangelio es el poder de Dios que salva. ¿A quién salva el evangelio? A todo aquel que cree. ¿De qué salva el evangelio? Del pecado, de las tinieblas, del gobierno de Satanás. ¿De qué salva la palabra de la cruz? Exactamente de lo mismo. ¿De qué salva la gracia de Dios? Exactamente de lo mismo. Todo en esencia es el mismo cuadro presentado en diferentes perspectivas, pero todo apunta a lo que Dios quiere hacer ¿en dónde? En lo profundo de nuestro corazón. 2 de Timoteo, por favor, capítulo número 1. Vamos a leer en el verso 7 o a partir del verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Y de dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de ¿qué? De dar testimonio, ¿ok? De nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de ¿qué? De las aflicciones por el evangelio, según ¿qué? El poder de Dios, quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento ¿qué? Santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Dígale que está a su lado, la gracia que nos fue dada ahora tiene que ser manifestada también en nuestros corazones. ¿Okay? Así como se manifestó hace 2000 años, también se tiene que manifestar ahora en cada uno de nosotros. Verso 10. Pero que ahora, esto lo está escribiendo el apóstol Pablo hace 2000 años atrás, a su hijo Timoteo le dice, pero que ahora ha sido manifestada. ¿Por la qué? Por la aparición. La palabra es epifanía.
hacerse visible, ¿okay? La encarnación del Hijo de Dios, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, la epifanía de nuestro Salvador Jesucristo. Y observe esto, el cual quitó ¿qué? La muerte y sacó a luz ¿qué? La vida y la ¿qué? Y la inmortalidad. Observe cuál es la obra que hace este glorioso Salvador. Repito, observemos cuál es la obra que hace este glorioso Salvador, Jesucristo el Señor. Quita ¿qué? La muerte y saca a luz ¿qué? La vida y la ¿qué? Y la inmortalidad. Una vez más, quita la muerte y saca ¿qué? A luz la vida y la ¿qué? Y la inmortalidad. Pregunta, ¿de dónde quita la muerte? ¿Dónde es que la muerte ha reinado? ¿Cree que la muerte ha reinado en los cementerios? ¿Dónde ha reinado la muerte? La muerte ha reinado en los corazones de los hombres. Por eso cuando Jesús dijo, ven y sígueme, y ese individuo le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre, y luego volveré y te seguiré. La respuesta del Señor fue, deja que los muertos entierren a sus muertos. La muerte no reina en los cementerios, la muerte reina en los corazones de los hombres. Las tinieblas reinan en los corazones de los hombres. ¿Dónde es que el glorioso Señor Jesucristo quita la muerte? La quita de los corazones de los hombres. ¿Y dónde saca a luz la vida y la inmortalidad? De los corazones de los hombres también. Y la pregunta es, ¿y cómo lo hace? Y la respuesta es, lo hace por el Evangelio. Por medio del Evangelio quita la muerte del corazón de los hombres y por medio del Evangelio saca a luz la vida y la inmortalidad del corazón de los hombres, porque el Evangelio es el poder de Dios que salva a todo aquel que cree. Y para que usted y yo experimentemos esta obra gloriosa, que la muerte sea quitada de nuestro corazón y la vida y la inmortalidad salgan a luz en nuestro corazón, este Evangelio, este poder, hay que recibirlo, hay que abrazarlo, hay que acogerlo con corazones mansos, humildes, tiernos, rendidos, sometidos al Señor, entregados al Señor, para experimentar esta gloriosa obra en nuestros corazones. Dios quiere salvar, Dios quiere transformar, Dios quiere hacernos una nueva creación en Él, un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Mi amado, pero se necesitan corazones humildes. Se necesitan corazones tiernos. Se necesitan corazones que se vuelvan al Señor cada día. El Señor quiere hacer una obra gloriosa. El Señor quiere hacer una obra extraordinaria. El Señor quiere eliminar de nosotros toda sabiduría carnal, animal, diabólica. El Señor quiere hacernos libres de todo entendimiento de abajo. El Señor quiere ministrarnos su sabiduría eterna, que es Cristo. El Señor quiere levantar en nosotros el entendimiento que solo viene de arriba, para que brillemos como estrellas resplandecientes en el firmamento, con el entendimiento, la sabiduría, la comprensión que solo viene de parte de Dios. El Señor quiere que estemos despojados de todo el viejo hombre con sus hechos. Quiere que estemos renovados en el espíritu de nuestra mente por la obra del Espíritu Santo. El Señor quiere que nos vistamos cada día de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad.
El Señor quiere que ya no satisfagamos más los deseos de nuestra carne. Quiere que nos vistamos del Señor, ¿qué? Jesucristo. El Señor quiere y desea que las tinieblas cada día vayan pasando de nosotros y que la luz verdadera cada día alumbre en nuestro corazón. Diga, ese es el deseo del Señor. Diga, esa es la voluntad del Señor. Y a eso Pablo se refería cuando decía, seamos sabios y no necios, entendiendo la voluntad del Señor, pues esta es la voluntad del Señor. Así es que, mis amados, solamente me queda animarles, exhortarles a que juntos sigamos adelante, teniendo los ojos puestos en el glorioso Señor Jesucristo, rendidos a la voluntad de su Espíritu, no escuchando las voces de hombres, escuchando la voz de Él en nuestro propio corazón. Que cada día podamos verle, que cada día podamos oírle, que cada día podamos ser por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en todo en aquel que es la cabeza, Cristo el Señor. Amén, mis amados. Les amamos en el Señor. Aleluya.